Justo siendo ¿Sí? las 19 en punto, ¿sí? Es el momento de arrancar. Bueno, gracias a todos los que están del otro lado, otra vez a este ciclo de charlas que venimos compartiendo en estas semanas, con temas a mi criterio, y creo que para muchos de ustedes, uno más interesante que el otro. Hoy nos toca con un colega chileno, kinesiólogo del país vecino, Nelson Adrián, que a mi punto de vista es un referente en la región, porque nos ha acercado conceptos que hace algunos años hubiésemos creído muy alejados de nuestra práctica. Tuvo la suerte de formarse con grandes de la educación en neurociencias del dolor, directamente con los que empezaron a pregonar este tipo de terapia orientada para kinesiólogos. Además, es un miembro entusiasta de la comunidad de kinesiólogos en Latinoamérica, porque tiene un grupo que es el grupo Ter Advanced, que promueve mucho este tipo de educación actualizada para fisioterapeutas, para kinesiólogos. Es miembro de la Sociedad Chilena de Kinesiología para el Dolor, recientemente inaugurada, formada, que tiene también, me parece que va a tener el gran empuje a nivel, primero en Chile seguro, pero también en los países vecinos. Y bueno, sería lindo que muchos formen parte de eso. Y bueno, no se queda ahí, sino que también es docente universitario, y esta pelea que tiene desde su grupo también la hace desde la formación de grado, que es creo que donde debemos apuntar un poquito todos, mejorar las cosas desde las bases. Bueno, muchas gracias, Nelson. Espero que la pases bien. Te agradezco el tiempo que nos dedicas. Todo tuyo. Gracias a ti, Germán, por la invitación, por las palabras también, gracias. Me emocioné un poco al principio, así que qué bueno. Qué bueno, de verdad, emocionante para uno sentir que a través de las redes sociales puede llegar a tanta gente de otras partes, así que yo agradecido también con la invitación. Bueno, entonces hoy día voy a conversar un poco sobre la educación en neurociencias del dolor, que en inglés la sigla es PNE, así cuando a veces voy a decir PNE o educación, que voy a referir a lo mismo. Y básicamente la idea es dar algunos lineamientos, un poco analizar la evidencia, y también algo bien interesante es cómo llegamos a esto, ¿ya? Porque la educación no es una herramienta desde ahora, sino que es una intervención que venimos realizando hace mucho tiempo, pero enfocada específicamente en lo que es el dolor, tomó una nueva forma y una línea investigativa bastante interesante. Así que bueno, mi idea es compartir algo de experiencia con ustedes, de qué se trata esto, algunos lineamientos generales, porque como toda técnica de tratamiento no es perfecta y tampoco es para toda la gente. Así que la idea es poder conversar también de eso. Bueno, ya me presentó Germán, soy Nelson Adrian, y los objetivos de esta presentación van a ser que podamos conocer qué se habla actualmente sobre el dolor, actualizar de cierta forma los conceptos más comunes que hablamos en la universidad o que todos manejamos sobre el dolor, y por qué es necesario hacer este cambio de paradigma. Vamos también a hablar mucho sobre factores psicosociales que se relacionan al dolor, que van a ser, creo yo, los más relevantes, que van a perpetuar un cuadro mucho más allá del tejido. Y por último, entender también un poco sobre tratamiento especializado del dolor, en este caso, educación. No es el único, existen más, ¿ya? Pero en esta vez vamos a hablar sobre la educación, que lo interesante es que se puede adosar a los otros tipos de tratamiento que nosotros ya realizamos, como por ejemplo los agentes físicos, la terapia manual y por supuesto también el ejercicio. Bueno, como Germán lo había dicho, yo tuve la suerte, la bendición de haberme formado en la ISPI, con Adrián Lowe y con Emilio Puente Dura. Ambos fueron profesores míos también en el programa de doctorado. Ellos también han escrito montones de artículos y libros, así que yo les agradezco mucho el conocimiento entregado y también la amistad. Así que lo que voy a hablar hoy día no lo inventé yo, lo inventaron ellos. Yo solamente transmito. Bueno, ¿por qué estamos hoy día hablando del dolor? ¿Por qué es importante? Porque el dolor hoy en día se entiende como una condición en sí misma, una patología en sí misma. Por lo tanto, hay estudios que han mostrado que el último mes la mitad de nosotros, por lo menos, ha experimentado un dolor
de cualquier parte del cuerpo que ha durado por lo menos un día. Las estadísticas han mostrado que entre lumbar, cadera, cervical, la parte de hombro y rodilla se van a llevar la mayoría de los cuadros dolorosos. Y lo más interesante es que muchos de ellos no están relacionados con ninguna patología, o sea, no con un traumatismo. La prevalencia se ha visto que en los últimos 6 meses es del 19%, o sea, bastante alto. Estos son números generales, pero la verdad es que a nivel mundial, a nivel latinoamericano, andamos bastante cercanos todos los números, por lo menos en Chile. Hay algunas encuestas que se han hecho de salud y andamos por ahí con los tipos de molestia, de dolor que se maneja a nivel mundial. El dolor es bien interesante porque no solamente responde a características y factores, por ejemplo, que tengan que ver solamente con una lesión. Nosotros como kinesiólogos tendemos a pensar que me duele el hombro porque se me dañó un ligamento, la articulación o incluso un tendón, o que me duele la rodilla porque se me gastó un menisco, que tiene cierto sentido, pero cuando existe un traumatismo asociado. Entonces, muchas veces si nosotros nos ponemos a revisar, los factores además que causan dolor son montones. Por ejemplo, este estudio del 2016 muestra que la experiencia dolorosa que cada uno tiene va a partir desde el ambiente social y familiar. Si nosotros nos desarrollamos en un ambiente digamos, de poco apoyo emocional, probablemente vamos a desarrollar una mayor sensibilidad al dolor. Lo mismo con el trauma físico desde niños. Si estamos sometidos a trauma físico, posiblemente vamos también a generar una respuesta distinta al dolor a medida que vamos creciendo. También se reconoce que existen mediadores que tienen que ver ya a nivel genético y a nivel también de nuestra respuesta al estrés. Hay gente que va a secretar más cortisol, hay gente que va a tener un estado de estrés más aumentado y por lo tanto la respuesta dolorosa también va a ser distinta. Incluso si nosotros comparamos, por ejemplo, hombre-mujer, también existen diferencias de sexo. ¿Ya? Se ha visto que normalmente el dolor, la prevalencia tiende a aumentar a medida que vamos envejeciendo. Ahí teníamos los números que ya comentamos. Y existen algunos marcadores que pueden ser factores de riesgo. Por ejemplo, las lesiones, obvio, o sea, una lesión de algún tejido puede generar dolor. Algún estado anímico alterado, la gente que tiende a ser más negativa o que tiende a andar enojada, va a ser gente que posiblemente va a tener también mayor probabilidad de tener dolor. El pobre dormir, hoy en día el sueño es muy relevante, por ejemplo, en deportistas, se ha visto que el sueño se correlaciona directamente con las lesiones. A menos dormir, más probabilidad de lesiones. También pasa en el dolor. Si yo tengo un mal dormir de mala calidad, duermo pocas horas, probablemente mi sistema de estrés va a estar más hiperactivo y por lo tanto voy a generar también más dolor o va a ser un factor de riesgo para esto. Ya lo habíamos dicho, el ambiente psicosocial muy importante, de hecho lo más relevante. Y por último, el género femenino. Lamentablemente para las mujeres, el género femenino tiende a tener mayor prevalencia de dolor. Otros predictores que tenemos de dolor y que va a causar discapacidad a largo plazo, tenemos factores clínicos, ¿ya? Algunos factores que tienen que ver con la edad, también depresión y ansiedad, que son factores psicológicos, ¿verdad? Factores ocupacionales, y ya lo habíamos comentado también, un mal predictor de discapacidad a largo plazo, ser mujer. Entonces, todo este conocimiento, como se dan cuenta, el dolor es multifactorial y además es una experiencia personal. El dolor mío de columna lumbar es muy distinto al dolor de otra persona que también le duele la columna, porque estamos viviendo la misma experiencia en cuanto al dolor, no quiere decir que van a ser iguales o van a ser comparables. Por lo tanto, eso ya cambia un poco la forma de pensar en estos paradigmas, porque si yo pienso que todos los problemas, por ejemplo, de tobillo van a ser los mismos y yo voy a aplicar el mismo tratamiento, ya estoy partiendo mal, porque yo estoy asumiendo que le pasó lo mismo y que por el mismo motivo está con algún tipo de problema. Estados Unidos, el país que tiene mayor cantidad de estudios, en este caso está del 2016, en donde está el reporte anual de dolor, donde hay estrategias implementadas. Y acá se vio que en Estados Unidos existen 100 millones de estadounidenses que van a estar con dolor crónico, y eso más o menos alcanza a la medio trillón de dólares por año. O sea, la cantidad de dinero que se gasta en medicamentos, en tratamientos, hospitalizaciones, cirugías, días perdidos de trabajo, alcanza aproximadamente medio trillón, o sea, una cantidad enorme de dinero y que probablemente es más que lo que se gasta en enfermedades cardiovasculares o cardiorrespiratorias.
Acá también se habla entonces de la capacidad que deberíamos tener nosotros como profesionales de entender la complejidad del dolor y los mecanismos que están acá. Y fíjense acá, ahí lo dice, el dolor crónico puede ser una enfermedad en sí misma, porque ya tiene otras características, no solamente un síntoma que está acompañando. Por lo tanto, se ha visto que deberíamos actualizarnos. Y esto fue propuesto el 2016, a principios de 2016. Por lo tanto, sabemos que el dolor presenta un reto mayor, y esto a nivel mundial, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, es un problema bastante amplio. ¿Ya? Se ha visto que el dolor musculoesquelético va a impactar negativamente en la calidad de vida y posiblemente a mayor sea el nivel de dolor, también va a ser mayor el nivel de discapacidad de la gente. Por lo tanto, existe una correlación directa. Y como ya hemos comentado, este otro estudio también muestra que el costo anual es mayor que otras enfermedades, incluso como el cáncer. O sea, estamos hablando que se gasta más dinero en un tipo de patología o de cuadro clínico que no te va a causar la muerte, pero sí te va a causar muchísima discapacidad y una mala calidad de vida. Entonces, este otro estudio del 2011 muestra que deberíamos transformarnos nosotros, debería haber una transformación sociocultural para poder prevenir el dolor y generar un mejor manejo del dolor. Parece raro, pero nosotros como kinesiólogos trabajamos constantemente con el dolor. Sin embargo, sabemos poco o lo que sabemos se basa en conocimiento muy antiguo. Por lo tanto, vale la pena mejorar los planes de educación en cuanto a lo que nosotros aprendemos en la universidad y también a las estrategias que nosotros realizamos. Vamos a ir hablando de eso después. ¿Por qué nace toda esta desesperación en Estados Unidos? Bueno, porque este estudio, por ejemplo, muestra, el del 2014, muestra que desde el año 91 al 2013, la cantidad de recetas que se entregaron con distintos tipos de opioides fue aumentando de forma progresiva y entregando una cantidad enorme de, fíjense acá, estos son millones de recetas, por ejemplo, para oxicodona o hidrocodona, que son medicamentos que cuando son consumidos sin ningún control, pueden generar gran daño y en algunos casos se reportó muerte por exceso y abuso de este tipo de medicamentos. Bueno, en Estados Unidos en muchas partes no está controlado y se puede comprar hasta en el supermercado, pero de todas maneras esto fue marcando, por lo menos preguntarnos qué está pasando. Porque si a medida que va mejorando nuestra capacidad diagnóstica, tenemos mejores elementos para diagnosticar como imagenología, tenemos también mayor conocimiento para tratar, ¿por qué cada vez es mayor el dolor? Y eso tiene que ver de muchas maneras, tiene que ver con la vida que estamos viendo hoy en día y con los factores de riesgo a los cuales nosotros estamos siempre sujetos, pero además también porque quizás no hemos hecho muy bien nuestro trabajo de tratantes. Algo que pasó este año, quizás por el tema de la pandemia no fue muy tomado en cuenta por mucha gente, pero este año cambió la definición del dolor. Hasta el año 79 era una experiencia emocional y sensorial desagradable que se va a asociar con posible daño o potencial en el tejido o descrito en estos términos. Se cambió el 2020 unos pequeños cambios, pero tiene que ver de nuevo con una experiencia emocional y sensorial desagradable que se asocia o que recuerda, por así decirlo, a algún tipo de posible daño al tejido. Es bueno que se haya adoptado una definición, pero se sigue haciendo hincapié en el tejido, cuando quizás sería bueno haber agregado algún tipo de factor emocional o psicosocial a esta definición. Por lo menos dentro de lo que la IASP, que es la Federación Internacional para el Estudio del Dolor, ha considerado, tenemos varias acá importantes. Por ejemplo, el dolor es siempre una experiencia personal y por lo tanto va a variar dependiendo de factores propios de cada persona. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes, ¿ya? Eso también es importante porque la nocicepción es la capacidad que tienen ciertos tejidos de enviar información al cerebro de potencial daño o de posible daño. Por lo tanto, la nocicepción no es dolor. Nuestro cerebro es el que va a tomar esa información, la va a transformar, la va a leer, y entonces una de las respuestas puede ser dolor. Esto quiere decir que no necesitamos 100% tener daño para generar dolor. Fíjense acá también importante que a través de las experiencias de la vida existen diferentes conceptos de dolor. Esto se ha estudiado a nivel cultural. Hay culturas que aguantan de mucha mejor manera el dolor porque es parte de la vida, como algunas culturas orientales.
Y también existen culturas que van a ser o van a generar mayores niveles de dolor. Por lo tanto, el reporte de la experiencia de una persona del dolor debería ser respetada. ¿Ya? Normalmente a nosotros nos enseñan que si alguien dice que tiene una EVA o una escala numérica del dolor 10 de 10, está exagerando. Pero ¿por qué nosotros vamos a opinar de que la persona nos está mintiendo? ¿Verdad? El dolor tiende a ser adaptativo, tiene un rol adaptativo para nosotros poder enfrentar el día a día y para poder permitir la reparación del tejido si es necesario, pero también puede tener efectos adversos, que es cuando se cronifica, cuando pasa el tiempo ya adaptativo o el tiempo de protección. Y existen entonces descripciones verbales del dolor, pero existen montones de otras formas de poder expresarlo, ya que tiene que ver con la experiencia personal de cada persona. ¿Ya? Por lo tanto, el dolor no es lo mismo lo que yo puedo transmitir o lo que yo pareciera que siento versus la experiencia completa dolorosa. Así que, por lo menos, la IAS ya agregó toda esta información que ya es interesante y por lo tanto los mecanismos del dolor también hoy día sabemos que son un poquito distintos. Este estudio del 2018 habla de estos tres mecanismos del dolor. Por un lado tenemos el nociceptivo, por otro lado tenemos el neuropático y finalmente tenemos el nociplástico, que antiguamente se le conocía como la sensibilización central. Rápidamente, el nociceptivo tiende a ser cuando hay una lesión. Por ejemplo, usted se rompió un tejido, se guinzó el tobillo, tuvo un desgarro muscular, aparece el dolor de tipo nociceptivo, vale decir, por la descarga de información de potencial daño. Entonces acá aparecen algunos marcadores importantes como irritantes mecánicos, inflamación también, todos los mecanismos que tienen que ver con la reparación. El dolor neuropático tiene que ver con una lesión al sistema somatosensorial, principalmente a nivel de nervios periféricos. Por lo tanto, por ejemplo, un síndrome del túnel carpiano pudiese ser considerado un dolor neuropático, porque existe un daño directamente a el componente que va a llevar la información, en este caso el nervio. Sin embargo, el dolor crónico, hoy en día llamado dolor persistente, no pasa por un tema de tiempo, sino que pasa por el tipo de procesamiento de dolor. Y en este caso, entonces, la problemática va a estar en nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, acá se van a pasar algunos procesos alterados, que en algunos casos va a disminuir la inhibición o aumentar la excitabilidad de ciertas zonas, y eso es entonces la alteración de este procesamiento central, es lo que nos va a llevar entonces a tener algún tipo de molestia de punto de vista nociplástico, como el dolor lumbar no específico, como la fibromialgia, o como una persona que le duele el hombro hace 3 años. En el caso de una persona que le duele el hombro 3 años, claramente ya pasamos por el nociceptivo. Si en algún momento tuvo alguna lesión de un tejido, este ya reparó y por lo tanto pasó a un estado nociplástico. Por lo tanto, la invitación de hoy día es ver, por ejemplo, qué pasa si ese es mi dolor. Si me llega un paciente con esas características, posiblemente lo vamos a poder enfrentar bastante bien, ¿verdad? Porque tiene un dolor muy puntual, que está bastante, digamos, encerrado en la zona, no habría problemática. Pero ¿qué pasa si el dolor cambia? Si este dolor ya no solamente es focal, sino que ahora es un poquitito más difuso, pero además tiene un componente que va a seguir una cierta zona anatómica. Y peor aún, ¿qué pasa ahora si el dolor es bilateral? Y no solamente es por la zona lumbar, sino que también se genera dolor por anterior. Bueno, y por último, ¿qué pasa si tenemos pacientes de este tipo? Esto es un mapa corporal real de una paciente mía de hace varios años atrás, que lo interesante que tenía era que le dolía todo, como tenía como una totalgia, le dolía cualquier cosa, pero partió como un dolor lumbar. El tema es que, si ustedes observan acá, las características del dolor que ella marcó se pasaban del cuerpo. O sea, salían de los límites del cuerpo. Es como si ella tuviera un aura de dolor. Y ella lo manifestaba así, porque llevaba varios años con dolor. Entonces, esto ya no está hablando de otro proceso. Claramente eso ya no es porque algo le pasó a su disco intervertebral o algo le pasó a su articulación. Acá estamos hablando que hay un error del procesamiento. Y este error es tan grande que mi sistema nervioso, mi cerebro, no puede detectar bien dónde está ubicado mi cuerpo. O sea, pierde los puntos de referencia a nivel de la representación cortical de mi cuerpo virtual. Recordemos que nosotros a nivel cortical tenemos una representación del cuerpo y acá se pierde. Entonces, esto claramente nos está hablando de un problema mucho más amplio que va muchísimo más allá de la columna. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que si yo me enfoco
con un concepto más antiguo, digamos, y me concentro, perdón, en que el problema está en la columna lumbar, yo voy a hacer todos los esfuerzos que hay para atacar la columna lumbar. Movilizaciones, ejercicios, terapia manual, no sé, agente físico, pero probablemente voy a estar dándole input a una zona que posiblemente no está a esta altura, ya no está generando nada en el paciente. Entonces voy a perder la imagen completa. Por eso es que podríamos decir entonces que cuando está hiperactivo este sistema de alarma en nuestro cerebro es cuando ya las cosas deberían cambiar en el manejo. Problemas que nosotros nos enfrentamos como kinesiólogos es que tendemos nosotros a dar explicaciones netamente mecanicistas. Por ejemplo, cuando un paciente llega y pregunta por su dolor de columna y nos muestra las imágenes que tienen resonancia magnética, posiblemente yo voy a mostrarle cosas como esta. O si ellos se meten a YouTube a ver de qué se trata la hernia, van a ver cosas como esta, que es terrible, porque pareciera que va a explotar mi columna, ¿cierto? Si yo le muestro esto a un paciente que no sabe de anatomía, biomecánica ni patología, esto se ve terrible. O sea, hay una pelota roja que va a explotar en cualquier momento. Entonces, esto es bien interesante, esto planteado por este kinesiólogo de Inglaterra, que una persona puede llegar con simplemente a ver, bueno, ¿por qué me duele el hombro? Pero la persona se va con un montón de carga, de nocebo que le da el tratante, porque le dice que el problema que tiene el hombro tiene que ver con desbalances musculares, pobre postura, inestabilidad, rotura, el manguito rotador y un montón de otros factores que puede que tengan algún tipo de concordancia, pero muy poca evidencia ha mostrado de que estos problemas generan realmente estos cuadros dolorosos en el hombro. Por lo tanto, esto va a generar cambios importantes en cuanto a lo que el paciente cree. Y es ahí donde la educación va a ingresar, en cuanto a las creencias del paciente. Entonces, bueno, si el paciente dice, bueno, me duele la columna, algo va a estar mal con mi columna. Por ejemplo, acá tenemos dos datos de documentos en donde se ha mostrado que probablemente toda la gente pasado los 30 años tiene algún grado de artrosis en la columna en general, sobre todo lumbar. Y fíjense que pasados los 60 años, casi el 100% de la gente tiene artrosis en diferentes grados. Pero eso no significa que a mayor cantidad de cambio estructural vaya a generar más dolor. De hecho, es al revés. Normalmente el dolor tiende a disminuir a medida que la gente va envejeciendo. El dolor es mucho más alto a medida que uno tiene una columna más normal, por lo menos lo que se ha visto en dolor lumbar. Si nosotros vemos este estudio, que es bastante clásico, se ve que, por ejemplo, a los 30 años, más de un tercio de la gente tiene disminución en su altura del disco intervertebral, tiene pérdida de agua y por lo tanto tiene algún tipo de discopatía. Pero esto es en gente asintomática. Por lo tanto, no podemos echarle la culpa a que algo está funcionando mal. Lo mismo que habíamos explicado anteriormente. Cuando nosotros tenemos entonces una lesión real por un mecanismo lesional, en los primeros días o en el primer momento tiene que ver el dolor probablemente por toda esta respuesta nociceptiva y de reparación. Pero una vez que ya se completó la reparación, por ejemplo, 3 semanas en un esguince de tobillo, posiblemente la respuesta debería disminuir, ¿cierto? Porque ya está resuelto el problema. ¿Cuál es la problemática para nosotros como kinesiólogos? Que 1 de cada 4 pacientes se ha estimado que van a pasar a esta línea de arriba, en donde el dolor ya no se correlaciona con el tejido, sino que tiene que ver con estos cambios de procesamiento central. Y es ahí en donde ya nos olvidamos, por así decirlo, del tejido, que en algún momento puede estar dañado, pero entonces su procesamiento central va a estar con alteración. Y yo no puedo tratar una falla del procesamiento central, no la puedo tratar con el tratamiento clásico que yo estoy enfocando solamente en un tejido. Por lo tanto, ¿qué es lo que más se ha visto en cuanto a estudios? Si nosotros hemos ido por el camino correcto o no. No me quiero extender mucho con esto para no aburrir y también para hablar de otras cosas también, pero por lo menos existen montones y montones de estudios que han ido demostrando que tanto los opioides como los AINES, antiinflamatorios no esteroidales, tienen un efecto que es muy a corto plazo, que posiblemente se va a relacionar con este cuadro de reparación del tejido, pero se ha visto que la verdad es que no genera mejoría a mediano o largo plazo, ¿ya? Se ha visto entonces que el opioide, por ejemplo, tiene montones de complicaciones a largo plazo. La gente tiene mucha expectativa en que los opioides, como el gran tratamiento, no hay evidencia de que mejore el retorno, disminuya la discapacidad, que reduzca el uso de otro tratamiento. Por eso es que hoy en día la verdad es que el médico que va a recetar este tipo de medicamentos
tiene que tener muy claro el tipo de paciente y condición que tiene. Y se ha visto entonces que el AINES es ligeramente más efectivo, pero siempre a corto plazo. ¿Qué pasa con el tema de las cirugías? Otro gran tema. Existen hoy en día montones de cirugías en las cuales se ha visto que no son recomendadas para el dolor. Por ejemplo, hoy en día existen estudios a nivel de rodilla, de hombro, de codo, de cervical, de lumbar, que han demostrado que a mediano y largo plazo el efecto que tienen de mejoría en el paciente es el mismo que la historia natural. Vale decir que da lo mismo que la persona se haya superado o no, porque su condición va a evolucionar de la misma forma. E incluso se ha visto que pacientes que son sometidos a cirugías van a tener un peor pronóstico a largo plazo. Por lo tanto, hoy en día existen países como Australia que han prohibido cierto tipo de cirugías porque la evidencia ha mostrado que son fallidas. Otro ejemplo, tenemos la descompresión subacromial. Hoy en día sabemos que la tendinopatía o el conflicto subacromial no es tal, por lo tanto la forma que tenga el acromion por donde pasan por abajo los tendones, la verdad es que no es predictor de lesión ni dolor. Sin embargo, la cirugía que trata de corregir este espacio se ha visto que tiene peor efecto que el tratamiento simplemente ambulatorio, ¿ya? Por lo tanto, la cirugía tampoco es la gran respuesta. Si la cirugía fuera la respuesta al dolor, porque el tejido está con un daño, entonces el arreglar el tejido debería funcionar y debería bastar. Bueno, ¿y qué pasa con nosotros como kinesiólogos? Tampoco lo hemos hecho muy bien, lamentablemente. Por ejemplo, este estudio es bien antiguo, pero me gusta porque ya el año 98 se veía que la manipulación no cambia la posición de los huesos, sin embargo mejora el dolor y mejora la función de la persona. Pero por lo tanto, esto ya nos cambia un poquito la forma de ver esto porque la terapia manual, que es una gran herramienta y tiene harta validez para, por ejemplo, lo lumbar, no es porque yo estoy cambiando la forma en cómo se mueven las facetas articulares, no es porque yo cambié la forma en cómo se mueve el sacro con el ilíaco, sino que tiene que ver con otra respuesta. ¿Ya? Va por otro lado, entonces, el por qué funciona. Lo mismo con algunos tratamientos, como por ejemplo en los ejercicios de Mackenzie, en donde la teoría de Mackenzie dice que se va a mover el núcleo pulposo, va a ir a emigrar a otras partes del disco, pero por ejemplo este estudio con resonancia magnética mostró que el contenido del disco casi no cambia. Por lo tanto, no tiene que ver con, de nuevo, con algo mecánico de si el tejido se adaptó o no, si el núcleo pulposo se movió o no. Tiene muy poco que ver con eso. Pero sin embargo, es bastante efectivo. La técnica de Mackenzie es súper efectiva para dolor lumbar, pero no por lo que se piensa que es. Lo mismo con las técnicas de Mulligan, ¿ya? Las técnicas de Mulligan también tienen muchísima evidencia que las apoya en rodilla, en hombros, en muchas partes. Sin embargo, en la teoría inicial que habla de la falla posicional, se ha visto que no existe una falla posicional y que las técnicas de Mulligan tampoco influyen a nivel mecánico. Por lo tanto, de nuevo, estas técnicas van a funcionar, pero por otros mecanismos. Y además estamos hablando con algo tan complejo como el dolor. Por lo tanto, dijimos que el dolor es multifactorial. Entonces, malamente podemos decir que yo, al modificar la posición de los huesos, mejoré entonces la condición del paciente. Y bueno, esto podríamos estar hablando toda la tarde de tratamientos que hacemos como kinesiólogos, enfocados en la imagen, enfocados en la postura, enfocados, por ejemplo, con el corregir posicionamiento de los huesos, pero esto se ha visto que la verdad es que no tiene ningún cambio en la mejoría del paciente. Por lo tanto, hemos fallado y hemos fallado miserablemente. Lo hemos vivido en carne propia, porque a medida que van saliendo nuevos tratamientos sigue siendo igual el efecto. La buena noticia es que podemos hacerlo mejor, cambiando paradigmas, cambiando la forma en que enfocamos, pero por sobre todas las cosas teniendo a la persona al centro. Acá la persona va a ser fundamental. Más allá de la técnica que yo maneje o del tipo de intervención que voy a hacer, lo importante es cómo esto impacta en la vida de la persona. Y hacia ahí debería ir, con este enfoque biopsicosocial de enfocarse en cuál es la necesidad, cuál es la expectativa que tiene la persona. Y por lo tanto, la evidencia lo ha mostrado sí. El año 2018 salió una serie de documentos de muy alta calidad, revisiones que mostraban cuáles eran los mejores tratamientos para el dolor lumbar. Y acá tenemos el dolor agudo y dolor persistente. Lo interesante es que el mantenerse activo, la educación, van a ser los dos tratamientos que tienen que ser de primera línea. O sea, independiente de lo que el paciente tenga, tanto de forma aguda como crónica, tiene que haber intervención del punto de vista educativo y aparte de otros tratamientos, pero siempre de primera línea. ¿Ya? Fíjense acá, la manipulación vertebral con terapia manual está bien, pero como un tratamiento adjunto.
Pero fíjense acá, entonces la educación es primera línea. El educar al paciente, el cambiar las cogniciones que tiene, las expectativas, nos va a ayudar a poder soportar mejor el cuadro y por lo tanto volver a la función. Entonces, este puzzle que nosotros tenemos en nuestro sistema musculoesquelético, con esta información por lo menos ahora tenemos un poco más claro. Tampoco hemos llegado al final de conocerlo todo, pero por lo menos podemos tener una certeza, una cierta certeza de que algunas cosas van encajando mejor. Así que vale la pena recordar algunos autores importantes dentro de este viaje, como Louis Gifford, que falleció hace algunos años atrás. Fue uno de los primeros terapeutas kinesiólogos que se puso a investigar y a hablar de estos temas del dolor. Entonces, él definió que existen 4 preguntas básicas que quiere saber el paciente. ¿Qué le pasa? Quiere saber cuánto va a durar este cuadro, qué puede hacer la persona y qué puedo hacer yo como tratante. Y hace algunos años se le agregó también la pregunta de cuánto me va a costar. Eso es lo que quiere saber el paciente cuando va a donde nosotros. El paciente no quiere saber de anatomía, de biomecánica, de hacerle una clase de embriología, histología de la fascia. La verdad es que el paciente quiere saber por qué le pasa lo que le está pasando y cómo me voy a mejorar. Eso es principalmente lo que quiere saber. Pero como vimos en las fotos anteriores, nosotros como kinesiólogos contribuimos mucho a que los cuadros puedan permanecer o que incluso puedan empeorar. Entonces, ¿de qué va a depender que la persona mejore? Va a depender de montones de cosas. Fíjense acá, este estudio muestra que el resultado terapéutico tiene que ver con nosotros como tratantes, con el paciente, la relación que existe, el tratamiento en sí mismo y además dónde yo estoy ubicado haciendo el tratamiento. Por ejemplo, esto es muy importante porque se ha visto que si una persona va a un acupunturista, pero el acupunturista es chino, ¿ya? Y además hay imágenes de Buda o algo que a nosotros culturalmente nos recuerde que es una persona de origen oriental, probablemente el tratamiento sea mejor, porque yo voy a creer que un tratamiento oriental va a ser mejor cuando es aplicado por una persona oriental. Entonces, el donde yo aplico y cómo aplico lo que estoy haciendo es sumamente relevante. Y fíjense acá entonces que el resultado terapéutico tiene que ver con montones de otros factores. Esto es solamente una pincelada, tiene que ver con montones de factores. Por ejemplo, el paciente, las expectativas, las preferencias, la experiencia previa, la condición que tenga, el sexo, la edad, todo eso va a ser fundamental para ver si va a resultar o no. Por lo tanto, nosotros tenemos que salirnos de pensar en nosotros como terapeutas, en cuáles son los títulos que yo tengo y que he estudiado, cuáles son los cursos que he hecho y cuál es la técnica que yo tengo, porque en realidad no se trata de nosotros, se trata del paciente y de la relación que yo logro con esa persona. Entonces, aquí sale algo bien interesante que es la alianza terapéutica. Se ha visto que la alianza terapéutica es un predictor dentro del resultado del paciente. Por lo tanto, este estudio muestra que es esencial para predecir cambios terapéuticos, nos va a entregar información relevante del paciente, le va a dar a la persona, al paciente, le va a dar un ambiente terapéutico para generar cambios. Y lo más interesante que lanzó esta revisión era que cuando no existe alianza terapéutica, probablemente las técnicas de tratamiento van a ser inefectivas. Por lo tanto, no importa que usted se demoró un año haciendo una diplomatura en una técnica o que tomó un curso, no sé, de técnicas invasivas con los más preparados de España, da lo mismo, porque si no hay alianza terapéutica, probablemente su tratamiento no va a funcionar. Por lo tanto, mi abordaje debe ser biopsicosocial. Y por lo tanto, acá tenemos el modelo del organismo maduro de Louis Gifford, que muestra entonces que la información que ingresa al sistema es un input o información de entrada, pero va a ser nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, el que lo va a procesar. Y dependiendo de todas las cosas que hemos hablado ahora como factores personales y contextuales, es que una de las respuestas posibles va a ser el dolor. Entonces, el dolor tiene que ver con cuando el sistema nervioso escrutiniza o mide qué tan importante es para mí lo que está pasando. Por lo tanto, las experiencias, creencias, conocimiento, cultura y un etcétera gigante tienen que ver entonces con la percepción del dolor. Interesante, ahora que hemos estado en pandemia, que hemos estado en todo el mundo encerrados, alejados de lo que hacemos normalmente, no es normal lo que está pasando, entonces se ha visto que han aumentado de forma exponencial los dolores en diferentes partes del cuerpo, asociado también a cuadros de trastornos psicológicos. Esto justamente porque nuestro sistema empieza a leer que todo es peligroso y todo me puede causar daño. Por lo tanto, nuestro sistema bajo amenaza
posiblemente va a activar un sistema psiconeuroinmune, no solamente a nivel del sistema nervioso, sino que también respuestas inmunes y respuestas psicológicas, que muchas veces pareciera que no se toman en cuenta. Por ejemplo, a nivel del sistema inmune, se ha visto que las altas tasas de cortisol se van a asociar al pobre dormir y a peor calidad de patrones de movimiento producto de esta situación de estrés mayor. Por lo tanto, deberíamos considerar que el dolor es justamente una respuesta psiconeuroinmune. Por lo tanto, posiblemente mi tratamiento debe ser mucho más allá de simplemente tratar de arreglar algo en el cuerpo de la persona. Entonces, una de las analogías que utiliza para explicar esto el doctor Lowe y Puente Dura es explicar la alarma, que es una alarma que está muy sensible y se va a activar con cualquier cosa. Entonces, ¿esto qué es lo que haría? Haría de que los vecinos se despierten y va a hacer de que llegue la policía para ver qué está pasando, pero la alarma sigue encendida. Esto es una forma muy, muy, muy fácil de poder explicarle a la persona qué es la sensibilización central. ¿Por qué si empezó el dolor en la columna ahora me duele la espalda alta o me está doliendo las caderas y me duelen las piernas? Eso va explicado del punto de vista neurofisiológico por un proceso de sensibilización, pero en palabras simples, según esta metáfora, hablar de la teoría de los vecinos bulliciosos puede hacer que en palabras simples el paciente entienda qué le está pasando. Otro tipo de factores importantes que están correlacionados con el dolor tienen que ver también con las características psicológicas de afrontamiento. Por ejemplo, se ha visto que cuando la persona tiene una baja capacidad de poder afrontar la lesión que tiene, esto va a generar peores efectos del tratamiento a largo plazo y se ha visto que se asocia con alto nivel de dolor y con catastrofización. Estas son características psicológicas. Y esto, ojo, que fue estudiado en gente que fue sometida a artroplastía, o sea, dolor de rodilla debido a una gran artrosis, se reemplazó la articulación con una artroplastía, pero le sigue doliendo a la persona. Eso tiene que ver porque el dolor no está en la rodilla, al final no está en el tejido, está en cómo se procesa esto. Por lo tanto, se ha visto que si una persona tiene baja capacidad de afrontamiento, entonces posiblemente va a generar un cuadro doloroso mayor, independiente que se haya operado la zona o no. Por ejemplo, acá tenemos otro estudio muy interesante en donde se ve que la ansiedad y la depresión van a predecir pobres resultados en la compresión subacromial, en la descompresión subacromial. Por lo tanto, acá tenemos lo mismo que habíamos conversado, que existan malas condiciones previas psicológicas, emocionales en el paciente, va a predecir que independiente de lo que nosotros realicemos, o por ejemplo la cirugía en este caso, no va a generar un buen resultado. Es un predictor. Otro estudio que muestra lo mismo, el 2016, factores psicológicos van a estar asociados con el dolor de hombro. Muy interesante este estudio porque muestra que la verdad es que da lo mismo de lo que nosotros podamos ver estructuralmente, que la escápula se mueve mal, que existe una disquinesis, que hay una escápula alada. La verdad es que es poco relevante para la experiencia dolorosa del paciente. Y si yo solamente me enfoco en esa parte estructural, probablemente voy a perder lo más importante que son los factores psicológicos. Y una persona que tenga características psicológicas lábiles probablemente va a generar mayores niveles de dolor y de discapacidad. Otro más que muestra lo mismo, perdón, son las variables psicológicas que tienen que ver con la tendinopatía. Acá se ha visto entonces que en esta revisión sistemática de Littlewood se vio que las variables psicológicas van a ser las que se asocian directamente con un resultado pobre o subóptimo. Por lo tanto, deberíamos nosotros de alguna manera tratar de hacer cosas como, por ejemplo, individualizar el tratamiento a las necesidades que tenga la persona, que sea una evaluación y tratamiento holístico, o sea, que integre varias visiones, no sirve solamente con una, y que además para el manejo tienen que haber algunos tratamientos tanto cognitivos como psicológicos. Por eso es que el dolor también, al ser multifactorial, también tenemos que tratarlo de un punto de vista multidisciplinario. No podemos solamente nosotros como kinesiólogos hacernos cargos o solamente el médico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto fue descrito hace mucho tiempo, que es el modelo de evitación y dolor. ¿Por qué habíamos dicho que 1 de cada 4 ingresa este dolor persistente? Porque normalmente la lesión, que puede existir o no, me va a llevar a una experiencia dolorosa. Si yo tengo un bajo nivel de miedo frente a esto, poca evitación, y además lo puedo confrontar bien, esta capacidad de coping, la capacidad de afrontarlo, probablemente voy a entrar en una recuperación rápida. Yo como kinesiólogo, si me guinzo el tobillo, que me pasó el año pasado jugando fútbol, me duró un mes la molestia, el aumento de volumen,
y después fue pasando, y a medida que yo iba siendo más activo y me iba haciendo deporte, disminuyó y desapareció, pero porque tengo la experiencia previa al conocimiento. ¿Qué pasa en una persona que tiende a catastrofizar, que existe información negativa, que tiene pensamientos negativos, ¿cierto? La percepción de amenaza va a ser mucho mayor y por lo tanto esto va a generar algunas cosas como ansiedad, como hipervigilancia, como escape, como evitación. Y esto va a perpetuar el cuadro de depresión, de discapacidad, y esto entra en un cuadro vicioso, en un círculo vicioso. Entonces, algunas personas, por las características psicológicas que tienen, es más probable que ingresen en este loop de información y por lo tanto ingresan dentro de este modelo de miedo-evitación. Bien, entonces ahora, una vez que hemos ya dado todo el contexto, podemos hablar entonces de educación en dolor. Espérenme un segundo, voy a prender la luz en mi despacho. Ahí sí. Está muy oscuro, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa con la educación en dolor? Vamos viendo. Bueno, la educación en dolor, no quiero entrar a detallar evidencia porque existen, la verdad, más de 200 artículos publicados, existen más de 30 revisiones sistemáticas. Por lo tanto, esto es un resumen. Acá se vio entonces que, por ejemplo, existen revisiones sistemáticas, existen exámenes de resonancia magnética funcional, se ha estudiado montones de distintas poblaciones en distintos tipos de patologías. Se han hecho estudios a largo plazo, por ejemplo, ya existen estudios a 3 años o a 5 años o más de seguimiento en estos pacientes. Y algo bien interesante que también existe evidencia que apoya en la entrega vía telerehabilitación, que hoy en día está muy de moda. Estamos viendo pacientes de telerehabilitación y se ha visto que la educación puede ser una bastante bien efectiva, incluso si es entregada de forma remota. De hecho, hay estudios que incluso han mostrado el efecto que tiene la telerehabilitación por email, o sea, ni siquiera teniendo un contacto directo de conversación. Por lo tanto, el poder cambiar y entrar a la cognición de la persona pareciera ser un factor relevante, ¿cierto? Bueno, entonces la PNE o la educación en dolor, la verdad es que no es solamente sentarse a hablar con el paciente, tampoco se trata de hacerle una clase de neurobiología, sino que tiene montones de factores importantes que se van a agregar. Y los 4 pilares van a ser educación en dolor, el poder establecer objetivos que sean significativos para el paciente, la higiene del dormir, que ya hablamos que era relevante, y además el ejercicio de tipo aeróbico. Pero eso puede ir mezclado con meditación, con terapia manual, con imaginería motora, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, existen montones de aristas que se pueden abordar junto con la educación, ¿verdad? No solamente entonces sentarse a conversar. ¿Qué me va a permitir todas estas cosas? El conocimiento, la clase, la exposición gradual, terapia manual, etcétera. Todo eso en conjunto va a permitir que este sistema que está hiperexcitado, que está hipersensible y que además está con un problema de procesamiento, vaya descendiendo su nivel de hiperactivación y que vaya a trabajar de una forma normalizada. Eso es lo que queremos lograr con nuestro tratamiento. Por lo tanto, me saco un poco este pensamiento de que voy a arreglarle algo en el sistema, en que voy a arreglar su tendón o voy a arreglar su, no sé, su rodilla, sino que en realidad voy a bajar el nivel de hiperexcitabilidad que tiene este sistema nervioso. La educación en neurociencia entonces se ha visto y se ha estudiado en montones de formas, se ha entregado uno a uno, en grupos, con algunos trípticos, con libros, revistas, conversando, ya existen varias formas de aplicarlo. Normalmente se puede hacer en sesiones de 15 a 30 minutos, 1 o 2 veces a la semana. Y lógicamente para que sea efectivo tiene que ser hecho y realizado con ejercicio. O sea, el hecho de educar a una persona se ha visto que no disminuye los niveles de dolor. Por lo tanto, tiene que ser acompañado de un tratamiento kinesiológico completo. Se ha visto que para el dolor existe una relación de 2:1 y para la función, perdón, y para el dolor 3:1. ¿Qué significa esto en valores epidemiológicos? Que una de cada 2 personas va a andar bien con educación para la función y uno de cada 3 para el tema del dolor. Pareciera que no es tanto, pero si lo comparamos, por ejemplo, con la gabapentina para el dolor, en 1 de cada 6 puede que funcione, y los antidepresivos para el dolor puede que en 1 de 7 funcione. Por lo tanto, comparando esta intervención con medicamentos, pareciera que es más efectiva. Y normalmente entonces esta nueva forma de abordaje tiene que ver entonces con
cómo yo podría limitar la capacidad o la probabilidad de que exista alguna cirugía o que el paciente sea sometido a tratamientos que no le van a ayudar. Y es bastante barato, ¿ya? Normalmente en una primera visita de 15 a 30 minutos y entregándole una ficha que cuesta $3, ya va a ser significativo para generar cambios cognitivos en el paciente. De hecho, uno de los primeros estudios hecho por el Mosley, el año 2005, mostraron que en una bailarina con dolor lumbar, acá se le hizo una resonancia magnética cuando ella se agachaba y aparecía el dolor en la columna lumbar. Después de hacerle una sesión de explicación del dolor, que en ese tiempo era lo que yo ocupaba en el Explain Pain, se vio que después de 2 horas se volvió a tomar el examen y se dieron cuenta que la hiperexcitabilidad del sistema, sobre todo en las áreas somatosensoriales, estaba igual que una persona sin dolor. Esto habla entonces del poder que tiene los factores cognitivos en el paciente y cómo el entendimiento de lo que nos está pasando ya es terapéutico. Bueno, acá en este estudio del 2005, la sesión duraba 2 horas 30. Imagínense 2 horas 30 estar hablándole a un paciente de dolor. Es mucha información. Por eso es que hoy en día los estudios ya lo han hecho en 15 minutos y se han dado cuenta que el efecto es muy similar. Por lo tanto, no hay que sentar al paciente a hacerle una clase, sino que solamente conversando algunos tópicos relevantes vamos a llegar a una mejoría. ¿Qué es lo que ha mostrado la evidencia entonces con una revisión sistemática? Como resumiendo esto, se vio que la educación en neurociencia va a ser efectiva para reducir el dolor, reducir la discapacidad. Lo más importante que me va a reducir algunos factores más psicológicos del paciente, como por ejemplo reducir la catastrofización y reducir el miedo a evitación. Por lo tanto, esto hace que sea una intervención interesante para poder atacar estos cambios cognitivos en la persona. Ahí tenemos al profesor Adrian Lowe con una paciente y él está haciendo una sesión de educación y para realizarla, si usted observa, tiene varios acá apuntes. Existen estas libretas con imágenes que yo puedo utilizar, metáforas. Existen algunos libros pequeños que los puede leer el paciente para poder informarse. Y esta es una de las maneras, por lo menos Adrian Lowe utiliza mucho las metáforas, ¿ya? Para poder explicar qué es lo que le está pasando a la persona. Vamos a ver una acá más adelante. Entonces, esta nueva visión del dolor, este es el modelo cartesiano antiguo, el modelo más nuevo del dolor, nos muestra que yo puedo afectar el sistema desde un punto de vista de top-down, quiere decir desde arriba hacia abajo, o sea, yo puedo cambiar las experiencias del paciente, cómo está generando este procesamiento y eso me va a cambiar la experiencia totalmente. O yo puedo hacer una intervención que vaya de abajo hacia arriba, o sea, más periférica a central, como es la terapia manual, agentes físicos, y esto se puede también conjugar junto con la educación para que existan cambios importantes en cuanto a la experiencia dolorosa del paciente. Por lo tanto, si yo lo llevo a la teoría de la neuromatrix, ¿dónde estaría ingresando la información de educación? Estaría acá. Estaría atacando directamente a las áreas cognitivas del sistema nervioso. Y mejorando estas áreas o abordando esta área va a significar directamente en disminución de la percepción dolorosa, pero por supuesto también en disminución de los programas de estrés y regulación. Se ha visto que la persona, a medida que tiene menos miedo de lo que le está pasando o de la condición, también esto va a disminuir, por ejemplo, los niveles de noradrenalina y cortisol, y además va a disminuir también la actividad del sistema inmune. Así de importante es lo que yo le hablo al paciente y lo que el paciente tiene entendido como la condición que tiene. Acá tenemos a Joe Nix, otro de los investigadores europeos más importantes del tema del dolor, y él habla de cuáles son los requerimientos para poder hacer una buena sesión de educación. La primera es que la interacción que haya vaya a buscar efectos clínicamente significativos. No me sirve con que el paciente se sienta bien o que le duela menos. Tiene que haber un cambio importante debido a esta gran interacción y alianza terapéutica. Se ha visto que los pacientes insatisfechos con las percepciones actuales del dolor son propensos a la reconceptualización. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las personas van a funcionar bien con la educación en dolor. Existen pacientes que por más que yo lo haga, no van a resultar bien porque tiene que ver con cuáles son los preconceptos que trae esta persona.
cualquier explicación que yo le dé tiene que ser inteligible, o sea, tiene que entenderla la persona y tiene que poder explicársela también a otra persona, y además tiene que ser plausible y beneficiosa. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tenga una hipersensibilidad, quizás voy a perder el tiempo si me pongo a hablar de neurotransmisores, me pongo a hablar de procesamiento central. Eso quizás son palabras que no va a entender el paciente, por lo tanto no va a ser significativo. Y por último, habíamos dicho que la explicación tiene que ser compartida y confirmada por el entorno. Acá es muy importante el entorno de la persona. Familia, pareja, amigos, tienen que entender también lo que está pasando a la persona. Si estos 5 factores se dan, probablemente sea efectiva mi intervención. Si no se dan, probablemente no haya mucha mejoría. Acá tenemos un ejemplo entonces de un paciente real, de un amigo colega, el cual esta es la flexión de columna lumbar que podía generar. Luego de esta mezcla en donde se cambian los factores cognitivos, fíjense cómo aumenta el rango de movimiento, porque el paciente ya entiende que su columna está bien, pero el procesamiento de esto es lo que está alterado, pero ahora ya puede llegar mucho más de rango. O sea que estamos hablando de una comparación en rango movimiento, ya va a generar cambios a medida que yo realizo esta sesión de educación. Y como dijo Mosley en alguno de sus estudios, el ejercicio debe estar enfocado en mejorar la función. Por lo tanto, enseñarle a la persona que se mueva a pesar del dolor, porque cuando la persona empieza a aumentar y mejorar su nivel de función y la persona se vuelve más activa con el tiempo, entonces el dolor va a ir reduciéndose consecuentemente. Por lo tanto, mi meta no debería ser que no duela nada, sino que debiese ser mejorar la capacidad de la persona, y esto va a ir llevando a que vaya disminuyendo con el tiempo el dolor. Entonces, yo puedo enseñarle al paciente, ¿verdad? Puedo enseñarle que los factores cognitivos que tiene están alterados, ¿verdad? Y a través de la educación, yo puedo hacer que la persona se vaya moviendo de a poco, vaya mejorando con esta exposición gradual hasta que llegue a un estado parecido al que estaba antes. Por lo tanto, importante que el camino a la recuperación, hay algunos mensajes relevantes como que el dolor no es lo mismo que daño, no es porque me duele más, es porque tengo más daño en el tejido. Y además que también puede que haya molestia, pero es seguro. O sea, van a haber algunos momentos en donde decaiga la condición, en donde aparezca más sensibilización, pero es seguro porque no hay daño en el tejido, ¿verdad? Y eso va a decir que mi camino va a ser con altos y bajos, pero voy a lograr llegar a la actividad previa a que yo me lesionara. Por lo tanto, si nosotros comparamos cómo está nuestro sistema nervioso, ya cómo está el sistema antes del dolor, vemos que tiene una tolerancia al tejido, ya la capacidad del tejido de adaptarse. Tenemos una respuesta de aumento de la molestia y dónde está el límite cuando aparece el dolor. Cuando estamos con una persona con dolor persistente, probablemente el disparador del dolor está mucho más abajo. Esto quiere decir que con mucho menos estímulo yo voy a activar toda esta alarma, y por lo tanto esto va a explicar un poco la hipersensibilidad. Por lo tanto, yo con mi tratamiento puedo hacer de que esta barra se vaya moviendo cada vez más arriba. Voy a hacer de que probablemente este comienzo del dolor sea un poquito más alejado y que sea con mayor estímulo. Y para esto lo mejor de todo es por lejos el ejercicio. No quería hablar mucho de esto, pero es central. El ejercicio es el único método o medio de tratamiento que puede generar cambios neuroplásticos en nuestro sistema nervioso, y por lo tanto tiene que ir acompañado junto con la educación. La educación no la podemos hacer por sí sola. Acá tenemos un estudio de este año 2020 que muestra que la combinación de ejercicio terapéutico con educación es bastante interesante para el dolor no específico lumbar. Entonces se ha visto que la evidencia muestra y apoya el uso de educación en dolor con ejercicio para la reducción de síntomas y de discapacidad en el paciente. Entonces acá fíjense, las intervenciones educacionales deberían ser creadas para el paciente y hablarles sobre por qué está en la condición de dolor, y debería, ¿cierto?, implementarse como una estrategia de rehabilitación normal para los pacientes con dolor crónico. O sea, la educación no debería ser una herramienta que conocen algunos solamente, sino que debiese ser una estrategia que nosotros deberíamos aplicar. Y si ustedes se acuerdan de este documento de los mejores tratamientos para dolor lumbar del 2018, aparece de primera línea la educación. Debería ser algo que nosotros deberíamos, de nuevo, valga la redundancia, aprender desde el primer momento en la universidad, porque va a ser una herramienta que la podemos aplicar en cualquier tipo de condición. Y por último, para ir terminando esta pequeña presentación,
como yo ya he dicho varias veces, no sirve para cualquier persona. Van a haber algunas personas que se van a beneficiar más que otras. Entonces la pregunta, bueno, ¿a quién le sirve la educación? La verdad es que es un camino bastante largo que yo creo que la presentación no da para hablar tanto de esto, pero básicamente yo tengo que identificar el mecanismo de dolor, cuáles son los factores de riesgo del paciente psicosociales, y eso a mí me puede llevar a elegir el camino de si es útil o no la educación. Lo más importante acá es que el paciente requiera ser educado. No todas las personas requieren educación. Acá tenemos este estudio muy interesante, tenemos varios criterios para ir a reconocer algún tipo de riesgo psicosocial. Tenemos, por ejemplo, actitudes, comportamientos, emociones y un montón de distintos tipos de información que yo le puedo hacer preguntas al paciente y voy a obtener información de todo esto que está acá. ¿Ya? Hay algunos autores que dicen que no es necesario estar aplicando escalas psicométricas a todos los pacientes, sino que con algunas preguntas ya me puede ir dando luces de qué es lo que necesita la persona. Acá tenemos entonces algunas características clínicas de los mecanismos que tiene mi paciente. Por ejemplo, si yo estoy viendo que el paciente tiene un dolor de sensibilización central o nociplástico, posiblemente va a tener un dolor que no va a ser o va a ser desproporcionado. También va a tener factores agravantes desproporcionados. Va a tener factores psicosociales importantes, a diferencia de los otros tipos de dolor, como el nociceptivo o el neurogénico. Por lo tanto, este estudio se hizo en pacientes con cáncer, pero de todas maneras es aplicable a otro tipo de casos. Y acá tenemos entonces el tipo de dolor, nociceptivo, neuropático, nociplástico y mixto, y qué puede ser lo que yo le puedo explicar al paciente. Por ejemplo, cuando es un dolor nociceptivo, yo puedo utilizar educación para explicar cuál es la fuente nociceptiva y el rol que tiene acá el cerebro. Si una persona, por ejemplo, tiene sensibilización central, yo puedo explicarle cuál va a ser o por qué pasa esta sensibilización y cuáles son los mecanismos que llevan a ello. Y eso ya puede ir cambiando los factores entonces cognitivos de la persona. Así que para terminar esta presentación, no olviden nunca que es la persona la que va a estar en el centro. Todo lo que yo pueda hacer tiene que ser en función de poder ayudar a la persona a alcanzar sus metas y lograr la expectativa. Por lo tanto, si yo no hago un abordaje considerando que el dolor es multifactorial, voy a estar perdido y no voy a ayudar a una persona, y además esta persona probablemente va a caer en un círculo vicioso de tratamientos fallidos y posiblemente disminuir su calidad de vida. Por eso es que la persona acá es central en todo lo que hemos estado conversando. Así que muchas gracias una vez más a Germán y al equipo por la invitación. Y si les interesó algo de esto, me pueden seguir ahí en mis redes sociales, en Instagram y Facebook, donde algunas veces voy subiendo información, papers, cosas de ese tipo. Así que muchísimas gracias y con esto me callo. Buenísimo, Nelson. La verdad, todo muy, muy interesante. Escucharlo de parte tuya lo convierte en más interesante aún, porque estuviste con los grandes y te vas a convertir en uno en Latinoamérica seguramente. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por la calidad de la charla, por mostrar un poquito del camino que venís recorriendo y que comparto plenamente que es el que debemos seguir mucho más profesionales. Así que muchísimas gracias. Gracias a Si ti, te Germán. parece, hay algunas preguntitas que Sí, dejaron. ¿Mm? Deja de compartir la pantalla, así te ven más a vos. ahí. Y empezamos. Si van surgiendo preguntas, los presentes, bueno, agradecerle a los más de 80 que estuvieron ahí todo el tiempo. Si van surgiendo más preguntas, las anotan antes que se nos vaya Nelson. Te pregunta Mauro, Nelson, ¿por qué la falta de sueño o el mal sueño están asociados a la recuperación de una lesión de un paciente o al riesgo de tener alguna lesión? Bueno, se ha visto, por lo menos en deportistas, se ha estudiado que la disminución o el mal dormir se asocia directamente con un mal funcionamiento a nivel de nuestro sistema motor. Por lo tanto, nuestra corteza motora va a funcionar con una cierto delay, y esto va a hacer de que posiblemente las personas tengan mayor probabilidad de lesionarse. Esto en cuanto al deporte. Pero en las personas que no son deportistas, el mal dormir se va a asociar a que vayan aumentando cierta concentración de hormonas, ¿verdad? A nivel del sistema también inmune, como el cuerpo. Y el. ¿Se cortó ahí el micrófono, creo? ¿Ahí sí se escucha? ¿Se escucha bien? Ahí.
Bien, ¿Se escucha bien? entonces va a hacer que aparezcan más marcadores hormonales, neurohormonales como el cortisol, que van a hacer que nuestro sistema esté constantemente hiperactivo y esta hiperactividad va a generar problemas en cuanto a que el tratamiento vaya siendo positivo. Por eso es que hoy en día la higiene del sueño va a ser fundamental, porque existen entonces cambios también a nivel neuroplástico que se van a generar producto del mal sueño, del mal nivel de sueño. Se ha visto que hay gente que tiende a dormir 5 horas todos los días, es gente que tiene mayor riesgo de ir a generar dolor, justamente porque va a tener mal sueño. Recordemos que el sueño va a generar también un barrido de neurotransmisores y va a generar mayores conexiones sinápticas. Por lo tanto, si yo estoy teniendo un mal dormir, voy a generar digamos, un mal funcionamiento en general de mi red neuronal. Buenísimo, muy, muy claro. Pregunta Javiera. En el caso de los Ujú, pacientes con cáncer de mama, donde claramente ujú. hay daño en nervios periféricos por la cirugía, ¿sería un dolor nociplástico, pensando que es un dolor en el hombro principalmente, como un hombro doloroso Sí, similar a la lesión del maguito rotador, debido a que el dolor no está presente en todas las sesiones? en el caso de paciente con cáncer. Mira, el tipo de dolor de cáncer tiende a ser un dolor que es más mixto porque va a tener componentes emocionales, ¿ya? Pero también va a tener componentes a nivel, digamos, de daño de tejido nervioso, pero también va a tener, sobre todo cuando va después de una cirugía, va a tener un componente nociceptivo. Por eso es que, como mostré en ese estudio de gente con cáncer, existen probablemente los tres en diferentes niveles, por lo tanto sería un dolor de tipo mixto. ¿Ya? Yo creo, yo por lo menos lo que he leído, que es un dolor de tipo mixto, por lo tanto el abordaje debe ser también pensado y enfocado en estos tres parámetros, no solamente pensando en uno. ¿Ya? Aparte que la gente que tiene, que ha sido sometida a cirugía por cáncer va a tener claramente bastantes cambios a nivel también emocional, por lo tanto eso también va a ser digamos, importante de poder abordar. Así que yo creo que sería mixto. Bien, genial. Te pregunta Isaac, ¿qué impacto tendría el tomar en cuenta las banderas rosas en el marco de la rehabilitación? Muy buena pregunta de Isaac. Eh, las banderas rosas o rosadas van a ser sumamente relevantes porque normalmente las banderas que yo reconozco como tratante van a ser siempre enfocadas en factores negativos, vale decir, banderas roja, amarilla, negra, azul, pero las banderas rosas que fueron descritas por Louis Gifford habla de factores protectores positivos que tiene el paciente. Por lo tanto, si yo puedo detectar si el paciente tiene presencia de estas banderas rosadas, como por ejemplo mejor capacidad de afrontar, que tenga una red de apoyo, eso va a ser un factor predictor positivo. Por lo tanto, yo lo puedo relacionar directamente con un pronóstico mejor y en menor tiempo. Así que vale la pena considerarlas. Y habría que nosotros, de alguna forma, poder evaluarlas para poder predecir cómo va a ser la recuperación de la persona. Así que son totalmente fundamentales. Bien, genial. Va una más del chat y vamos a alguna de YouTube, si te parece. Sí, sí. Eh, Luis te pregunta, dice, para planificar sesiones, entonces lo ideal es comprender el contexto y las creencias del sujeto y preguntarle sobre sus expectativas, ¿en qué puede favorecer? Lo que pasa es que en la planificación se ha visto que va a ser fundamental que el paciente participe en la construcción de los objetivos. ¿Por qué? Porque el paciente al estar, al opinar y al poder elegir qué es lo que quiere, vamos a estar tomando en cuenta su opinión, vamos a estar tomando en cuenta la expectativa que tenga, las creencias, todos estos factores que hemos hablado, y por lo tanto mi tratamiento debe ser individualizado según las necesidades de la persona. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros como kinesiólogos vamos a tener una visión de lo que yo creo que va a ser bueno. Y eso tiene que ver con todos estos factores más estructurales, con la postura, con la elongación, con el movimiento interarticular, que puede que en algunas veces tenga alguna correlación con la condición del paciente, pero muchas veces no. Puede ser que la expectativa de la persona vaya por otro lado. Entonces mi tratamiento yo debería enfocarlo a las necesidades que la persona tenga. ¿Sí? Muy claro, Por lo tanto, ¿en qué va a favorecer todo esto? Por supuesto que va a favorecer en el resultado final, en el pronóstico, que es fundamental. clarísimo. Te hago una de la gente que está en YouTube, que son Ujú. bastantes en este momento. Eh,
no tiene el nombre, el nick es Fisioeduca. Nelson, ¿podría diferenciar entre dolor crónico y sensibilización central? Bueno, lo explicamos dentro de los modelos de los mecanismos. Hoy en día se habla de dolor persistente. Em, ¿Se escucha? ¿Se Se escucha? Ahí escucha, sí. sí, 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 sí. Ahí se escucha. El dolor crónico normalmente viene entendido como el dolor que tiene que ver con un factor de tiempo. Normalmente entendido en la medicina como el dolor que sobrepasa 3 meses, probablemente va a generar, ¿verdad? O que permanezca, se va a declarar como un dolor crónico. Sin embargo, el dolor persistente, que es la correcta forma de nombrarlo, tiene que ver con otro tipo de mecanismos que tienen que ver con el procesamiento del, digamos, del dolor. Ahora, la sensibilización central tiene que ver con un montón de marcadores y distintos factores que también se van a correlacionar con este tipo de falla de procesamiento, pero no el dolor persistente significa que la persona tenga una sensibilización central. Eso era una generalización que se hacía antes. O sea, un paciente que tenía dolor crónico, entonces se clasificaba como sensibilización central. Hoy en día sabemos que no. La sensibilización central está en algunas personas y tienen que tener algunos factores como alteración del smudging cortical y un montón de otros indicadores. ¿Ya? En cambio, el dolor persistente es el que va a generar cambio en el procesamiento y también se va a manifestar de formas no igual a la sensibilización. Perfecto. Es bueno aclarar eso porque es algo que se sigue confundiendo mucho. Eh, Te pregunta, musicoterapia neurológica Neuquén. Profesor, ¿podría darnos un ejemplo de aplicación que le daría a un paciente con dolor en la ATM que ha sobrevivido a la UTI? Refiere pesadillas constantes con procedimientos de traqueotomía e impotencia. Bueno, está difícil decir qué le podría decir a esa persona, porque faltaría evaluarlo y poder analizar a la persona qué es lo que requiere. O sea, con lo que me cuenta ahí, sufrió bastante digamos, por el tratamiento médico, por la traqueostomía, y posiblemente eso se pueda relacionar con el dolor del ATM, pero habría que conocer bien cuáles son las condiciones, las características, las creencias que tiene la persona y poder hacer un análisis un poquito más multifactorial. En ese caso sería bueno ver cuándo aparece el dolor, cuáles son los factores mitigantes, factores agravantes y analizar todas las características propias del dolor y para poder, digamos, tener alguna respuesta. No me atrevería ahora a decir por qué le duele o por qué no le duele. O no sabría qué decirle. Difícil. Muy Bien, difícil. vamos con una más del canal de YouTube. Te preguntan, ¿la manifestación del dolor en los niños se presenta de forma diferente que la de los adultos? Si podrías compartir alguna experiencia. Yo no veo niños, entonces lamentablemente no puedo compartir mucho. Lo que yo conozco tiene que ver con estudios que he leído del tema o colegas que se dedican al tema más pediátrico. Sin embargo, se ha visto que en niños la experiencia pudiese tener un factor emocional mucho mayor. Por lo tanto, ya existen estudios que han mostrado en población, digamos, niños desde los 7 a los 12 años, en los cuales el tipo de educación en dolor también cambia la forma en cómo ellos lo enfrentan y por lo tanto el poder detectar factores emocionales como por ejemplo cómo es la convivencia con los padres, con sus pares, si están sufriendo de bullying o no, todos esos factores emocionales pueden ser interesantes a la hora de poder abordar a estos pacientes. Pero se puede, y de hecho hay estudios que son enfocados en población pediátrica con muy buenos resultados, justamente porque posiblemente estos factores de alteración de procesamiento del dolor o de la información nociceptiva, perdón, no son tan claros. Sin embargo, el factor emocional pareciera que juega un rol mucho más relevante. Entonces, habría que abordarlo ahí de todas maneras. Genial. Bueno, vamos con una preguntita más. Te pregunta Rafael, una persona que vuelve, en la que vuelve su dolor cada 3, 4, 6 meses, ¿podría ser nociceptivo o nociplástico? Mira, habría, de nuevo, insisto, como el dolor es multifactorial, vale la pena ir a analizarlo caso a caso, pero en este caso, porque el dolor le vuelva, le regrese, posiblemente yo me tomaría la opción de que es nociplástico. ¿Por qué? Porque
probablemente existen algunos factores que van a gatillar esto en la persona. Y de hecho se ha visto que cuando nosotros empezamos un tratamiento, normalmente en las primeras semanas el efecto es más sobre lo que pasa a nivel de nuestro sistema nervioso, pero los tejidos, por ejemplo, tienden a demorarse unos 6 meses en poder responder a la carga. Por lo tanto, por lo menos en tendinopatía, se ha visto que el tratamiento tiene que ser mínimo de 6 meses para generar adaptaciones. Entonces, no sé qué es lo que tiene esta persona, pero si tiende a tener estos cuadros, puede ser porque su tejido no está adaptado a las demandas que requiere, y además esto hace que vuelva a aparecer este cuadro doloroso. Pero yo creo que no iría por un lado nociceptivo, porque si fuera nociceptivo quiere decir que se está dañando el tejido cada vez. O sea, por ejemplo, que se esté guinzando cada 3 meses, se está guinzando el tobillo, ahí yo podría pensar que es más nociceptivo. Pero si el dolor aparece aparentemente de la nada, es porque muy probablemente tenga alguna mala adaptación del tejido para soportar las cargas. Entonces ahí habría que analizarlo también un poquito más a fondo. Pero normalmente Claro. tienden que ir con eso, porque el tratamiento, si se enfoca netamente en disminuir el dolor, voy a lograr algo muy a corto plazo, pero a medida que la persona vuelve a su vida normal, vuelven a aparecer estos estresores y por lo tanto vuelve a aparecer la condición dolorosa. Clarísimo. Bien, van surgiendo más. ¿Estás con tiempo, Nelson? ¿Vamos con un par más? Sí, unos minutitos más. Vamos. Te pregunta, ¿en qué punto podemos considerar la postura importante en la evaluación al tener un paciente de 20 años con escoliosis? El rol de la postura. Sí, Bueno, ahí yo difiero mucho porque, bueno, a mí por lo menos que me baso bastante en lo que es la evidencia. Se ha demostrado que la postura tiene poco que ver con la experiencia dolorosa del paciente, y que normalmente la postura va a reflejar quizás más algún estado más emocional de la persona. Ahora, en cuanto a la escoliosis posiblemente pudiese generar algún tipo de adaptación neuromuscular y que va a generar alguna deformidad, ¿verdad? Pero la verdad es que se ha visto que el poder mantener en movimiento la zona, más que mejorar la postura, sino que el mantener móvil esta zona es lo que va a generar que el sistema funcione de manera correcta y no interprete cualquier posición o cualquier movimiento como amenazante y por lo tanto generación de dolor. Por lo tanto, además se ha visto que los tratamientos enfocados en disminuir o cambiar las curvas de la columna no son efectivos. O sea, hay gente que puede mejorar muchísimo su potencia muscular, puede disminuir el dolor, pero se ha visto que la postura puede que incluso no cambie nada y por lo tanto no existe una correlación directa con el dolor. Así que hoy en día la postura por lo menos se ha estudiado en prácticamente todo el cuerpo que no tiene una correlación con el dolor. ¿Ya? Así que yo por lo menos hace hartos años que dejé de evaluar la postura porque no genera, digamos, mejoría, y además enfocarnos en eso posiblemente va a hacer que perdamos tiempo y perdamos, digamos, tiempo valioso para la recuperación de la persona. genial. Vamos con las últimas dos. Te pregunta Juan Ignacio. Bueno, te agradece por tu tiempo. ¿Cómo deberíamos actuar ante un paciente que está convencido que su dolor es por una causa mecánica o falla estructural sin que la haya? Uf, súper, muy buena pregunta, porque eso pasa muy comúnmente y es complejo. Yo creo que, como la última diapositiva de mi presentación era que el paciente es central en todo sentido. Hay pacientes que no quieren mejorarse y hay pacientes que son, valga la redundancia, son pacientes que quieren que yo le haga algo. Entonces, si la persona no tiene intenciones de mejorar, ni tiene intenciones de cambiar su cognición, la verdad es que es muy difícil entrar a cambiar esos pensamientos. Por lo tanto, ahí muchas veces se puede recomendar alguna terapia psicológica o hablar directamente con el tratante. A mí me ha pasado, por ejemplo, en pacientes que me han llegado con dolor cervical, que fueron tratados por quiroprácticos. Entonces, la pregunta, o sea, la respuesta que le daba a su dolor cervical el quiropráctico era la malposición vertebral. Entonces, eso hace que el paciente tenga la creencia de que cada cierto tiempo se queda mal posicionada las vértebras y que es necesario reposicionarlas. Entonces, cuando el tratamiento ha sido efectivo porque ha disminuido el dolor, es muy difícil cambiar esta cognición en la persona, es muy difícil cambiar que el paciente piense de otra manera, porque además este tipo de explicaciones estructurales son
bastante lógicas. Una persona sin tener conocimiento anatómico entiende bastante rápido que si yo estoy disminuyendo el espacio, por ejemplo, en el hombro, me va a doler el hombro por el pinzamiento. Es muy simple de entender, ¿ya? Y tiene sentido desde el punto de vista mecánico. Entonces eso hace que sea súper complejo sacarle esa experiencia al paciente. A mí me ha pasado también con pacientes que son profesionales de la salud, por ejemplo, que sean dentistas o que sean médicos, que tienen también una mentalidad más estructuralista, y tú le vienes a hablar de las neuronas, el procesamiento, la verdad es que puede que no sea muy óptimo el tratamiento. Entonces quizás es bueno irse por otro lado y no pelear con el paciente de que yo tengo la razón y que el paciente no. Ahí no vamos a lograr una alianza terapéutica. Bien. Nos tenemos que armar de herramientas entonces para ser mejores persuadiendo a quizás algunos pacientes difíciles, digamos. Claro, porque nuestro trabajo tampoco va en convencer a la persona. De hecho, es la persona la que busca ayuda en nosotros. Yo no tengo por qué tampoco ir a generar toda una experiencia de cambio si el paciente no está dispuesto a eso. Bien. La última me la reservo yo, Nelson. Dale, Germán. Considero esto como mencionaste al principio, que es imprescindible que el profesional de la salud, sea cual sea el ámbito en el que se mueve, sobre todo el kinesiólogo, necesita comprender más del dolor, ¿no? Sabemos poco del dolor. Así es. ¿Cómo introducimos esto en la formación de grado? Que es, creo que el momento para... Sí. Mira, es una gran pregunta. Ojalá que mis jefes de la universidad no me estén viendo en estos momentos, pero yo creo que la problemática de ingresar esto a nivel de pregrado es que choca muchísimo con los conceptos clásicos que todos manejamos. Entonces, por ejemplo, en países como en Australia o en Estados Unidos, donde se ha ido ingresando la educación y los conceptos nuevos del dolor, esto parte desde la anatomía. Desde que en primer año tú estás viendo preparados anatómicos o estás entendiendo la fisiología, desde ahí hay que meter esto y no puede ser algo aislado que sea una asignatura, una unidad de dolor, sino que hay que verlo a múltiple nivel, porque esto va a cambiar totalmente cómo tú explicas y cómo tú entiendes los contenidos que estás pasando. A mí me pasa que como profesor, yo hago clase en cuarto año, antes de que vayan a su último año de carrera, donde vemos técnicas de tratamiento. Entonces yo ya recibo a la persona, al alumno, con un montón de pensamientos, ¿verdad? Y que fueron entregados por otros profesores antes. Y el problema es que si nosotros nos ponemos muy rupturistas, vamos a chocar con esto y vamos a causar problemática en el entendimiento del estudiante, pero también vamos a generar roce y choque con los otros colegas. Entonces es muy complejo. Hay que hacer un cambio de base. Yo creo que lo mismo pasa con las técnicas de tratamiento que están desactualizadas. Nosotros hemos conversado cuando hemos hecho consejo con los otros profesores, en donde lamentablemente hay técnicas que seguimos enseñando, porque cuando el alumno, el estudiante va a los centros de práctica, el profesor que está a cargo le va a pedir esa técnica. Entonces es bastante como poco útil estar enseñando técnicas solamente porque se las van a preguntar en alguna parte, cuando en realidad deberíamos estar enseñando técnicas que sí tienen buen sustento por la evidencia. Acá es lo mismo, el dolor debe ser algo que nosotros integramos desde siempre, porque nosotros trabajamos con el dolor. No puede ser que nosotros nos hablen de dolor y el gate control solamente cuando aprendemos del TENS. O sea, deberíamos saber muchísimo más y de antes, ¿verdad? Para que nosotros después entendamos, bueno, por qué está funcionando la terapia manual o por qué el ejercicio está funcionando. Entonces yo creo que hay que hacer una cirugía mayor a las mallas curriculares de la universidad, a todas, porque yo creo que estamos al debe en eso, y yo creo que es más lamentable cuando en programas de posgrado se ve que se está repitiendo y se están perpetuando los mismos conceptos antiguos, lamentablemente. Es así, bueno, vamos para ese lado, digo. Nos va a costar, Ojalá que pero vayamos vamos para para ese ese lado. ojalá que así sea. Bien. Bueno, otra vez agradecerte tu tiempo. Siempre un placer escucharte. Espero que tengamos la oportunidad de hacerlo nuevamente en algún momento. Yo feliz. Eh, Te agradezco entonces. Mario, ¿querés decir algo más? No, de nada agradecerle a Nelson, muy interesantes los conceptos. Se cerró con un desafío básicamente para todos los que coordinamos carreras y demás. Obviamente, creo que es un desafío básicamente para toda Sudamérica, ¿no? Todos tenemos ciertos conceptos que tenemos que erradicar o ir transformándolos lentamente. Así que comparto ese criterio de Nelson en que estas situaciones
van camino a cambio, por suerte, y creo que un poquito todo este gran cambio que se produjo por este año, por toda esta situación, también nos ayuda a sentarnos y replantearnos muchas cosas también, ¿no? Pero bueno, Nelson, desde ya a nombre de la universidad y obviamente a nombre de la carrera, agradecerte por tu tiempo, una charla por lo más interesante que seguramente tendremos más adelante otro tipo de charlas también. Desde ya agradecerle a todos los que están compartiendo, que fue en un número bastante importante. Nos queda solamente ya un encuentro más con alguien que cerramos también con alguien de Chile, así que los invito a todos, estén atentos, ya saldrán los links para inscribirse a la última charla que tendremos. Así que, bueno, Nelson, que tengas una excelente jornada y termines muy bien hoy. Muchas gracias igualmente. Así que gracias por la oportunidad. Un abrazo grande, Nelson. Chao, chao. Chau, chau.